Sí, me parece perfecto. This meeting is being recorded. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a las sesiones de Girona. Hoy nos acompaña nuestro residente, nuestro R4, Paco Jaldo, aquí residente en Girona, que ya acaba y bueno, se incorporará al servicio en Euro y estamos encantados. Hoy nos hablará sobre la trombosis venosa cerebral y bueno, cuando quieras, Paco, te escuchamos Bueno, atentos. pues muchas gracias, Diego. Lo primero de todo, dar las gracias a los compañeros de neuroradiología del centro que me han ayudado, ¿no?, a resolver todas las dudas en relación a esta presentación. Y bueno, esta es la presentación, los diferentes objetivos que intentaremos cubrir en la presentación de hoy, empezando pues por una introducción, ¿no?, a lo que es la trombosis venosa cerebral y todos los factores predisponentes, clínica y fisiopatología. Seguiremos también por un recuerdo anatómico, ¿no?, de este sistema venoso, recordando que hay un sistema venoso superficial y uno profundo, y posteriormente ya pasaremos a desgranar los diferentes hallazgos tanto en TAC como en resonancia, que es el principal motivo de esta presentación, así como posibles pitfalls y errores diagnósticos y ya está. Y bueno, tener en cuenta, como hemos estado diciendo en esta charla anterior, que la trombosis venosa cerebral es una entidad poco frecuente. Como veis, supone un 0,5% de los ictus y que su presentación clínica es muy inespecífica, por lo que normalmente hay un retraso diagnóstico. Con ese retraso diagnóstico hace que también la morbimortalidad aumente. Por lo tanto, el diagnóstico es muy importante que se haga de forma precoz. Este diagnóstico también se ha descrito que se suele hacer más frecuente por pruebas de imagen, ¿no?, que por la propia clínica que presenta el paciente, por esta presentación clínica inespecífica. Y mirad cómo disminuye la tasa de mortalidad en los pacientes en los que se puede instaurar un tratamiento precoz en comparación con aquellos en los que no se instaura el tratamiento. Se ha descrito que hay una mejoría del pronóstico de un 80% cuando ese diagnóstico y, por tanto, ese tratamiento precoz se realizan. Y bueno, ¿qué factores predisponentes tenemos para la trombosis venosa cerebral? Pues es más frecuente en pacientes jóvenes y los factores de riesgo son similares a los del tromboembolismo venoso de otras localizaciones. Tenemos factores de riesgo inherentes, ¿no?, por ejemplo, en mujeres con toma de anticoagulación oral o tratamientos hormonales sustitutivos, el embarazo y el puerperio, y tenemos otros factores de riesgo como las infecciones locales. Esto sería el principal factor de riesgo en la edad pediátrica, ¿no?, esos niños que hacen las mastoiditis y sinusitis complicadas, con trombosis, pues normalmente, si es en la región de la mastoide, al seno sigmoideo, seno trapezo, y si es en la región sinusal, etmoidal, pues a seno cavernoso a partir de una tromboflebitis retrógrada. También otros factores de riesgo serían pues el traumatismo craneoencefálico, tumores cerebrales, los procesos hematológicos y trastornos de la coagulación, en pacientes con una insuficiencia cardíaca que estén deshidratados y algunos fármacos, como podemos observar. Y bueno, ya hemos dicho que la presentación clínica es muy variable, depende también de la extensión del trombo y de la rapidez con la que se instaura el proceso y también de la localización. Aquí, en la imagen inferior, podemos ver las diferentes clínicas más frecuentes que se dan según la localización en la que encontramos el trombo. ¿Y cuál es el síntoma más frecuente? La cefalea en un 90% y el signo más frecuente el papiledema. La presentación con la que se instaura la trombosis venosa cerebral puede ser tanto aguda como subaguda y crónica, siendo la subaguda la forma de presentación más frecuente. Y fijaros el D-dímero, que poco específico y sensible es para el diagnóstico de una trombosis venosa cerebral. Y un D-dímero negativo no, por sí mismo, no excluye que haya una trombosis venosa cerebral, a diferencia, ¿no?, de otros procesos patológicos como sería la trombosis venosa de extremidades o el TEP. O sea que el D-dímero negativo no debería influir, ¿no?, en la sospecha de una trombosis venosa cerebral. Y bueno, ¿cuál es la fisiopatología de la trombosis venosa cerebral? Pues hay un trombo en una vena que hace que aumente la presión venosa. Por un lado, ese aumento de la presión venosa que hará que aumente también la presión venular y capilar, conllevando a que haya una menor perfusión capilar y, por tanto, edema citotóxico, una disrupción de la barrera hematoencefálica con el consiguiente edema vasogénico y una rotura venosa y capilar
con una de las complicaciones más frecuentes del infarto venoso, que es la hemorragia parenquimatosa. Por otro lado, también te disminuirá la absorción de líquido cefalorraquídeo y te aumentará la presión intracraneal. Todos estos hallazgos de aumento de la presión intracraneal, edema vasogénico, edema citotóxico y la hemorragia parenquimatosa, son las que van a realizar y van a configurar la clínica que presente nuestro paciente. Y bueno, ahora podemos pasar al recuerdo anatómico. Tenemos que el sistema venoso se puede diferenciar en un sistema venoso superficial y un sistema venoso profundo. Empezaremos por el sistema venoso superficial. Dentro de este sistema venoso superficial tenemos por un lado las venas superficiales y por otro lado los senos durales. En relación a los senos durales, tenemos unos senos durales superiores configurados por el seno longitudinal superior, que es el seno más frecuentemente afectado en la trombosis venosa cerebral, el seno transverso, que es el segundo en frecuencia, y el sigmoideo. Y en relación a los senos venosos inferiores, pues ya tenemos los senos cavernosos, el seno infenoparietal y los senos petrosos superior e inferior. Acordarnos que el seno petroso inferior, su desembocadura en la vena yugular, pues normalmente es un área anatómica clave, ¿no?, para diferenciar estos pares craneales bajos por donde están pasando los pares craneales bajos, específicamente del noveno par, del glosofaringio. Y bueno, hemos hablado de los senos durales y el sistema venoso superficial también tener en cuenta que se configura de venas superficiales, que son estas venas corticales y la vena cerebral media. Y acordarnos de estas venas anastomóticas que lo que hacen es anastomosar los diferentes senos, ya sea el longitudinal superior con la vena anastomótica etrolar o el seno transverso con la vena de la B, ¿con qué? Con la vena cerebral media. Aquí vemos que la vena etrolar circula por el surco postcentral y drena al seno longitudinal superior y conecta, por tanto, este sistema venoso superficial con la vena cerebral media, y la vena de la B, que circula a lo largo del lóbulo temporal y drena al seno transverso. Estas venas son de importancia porque cuando se trombosan, pues los diferentes cambios que harán por TAC o resonancia de edema citotóxico, edema vasogénico o otras complicaciones como la hemorragia, seguirán el recorrido, ¿no?, de estas venas anastomáticas y puede ayudarnos a encontrar el trombo. Y bueno, nos queda el sistema venoso profundo, que se configura de todas estas diferentes venas que se muestran en pantalla. Algo interesante es que todas ellas confluyen al final en el seno recto y posteriormente en la tórcula. ¿Y cuáles son las áreas de drenaje? Tener en cuenta que, a diferencia del ictus arterial, que tiene unos territorios vasculares bien definidos, pues podemos hacer una analogía con el sistema venoso cerebral, ¿no? El sistema venoso superficial drena la corteza y la sustancia blanca subcortical con este patrón de drenaje, y el sistema venoso profundo, que drena la sustancia blanca profunda, el tercio superior del tronco cerebral, la región gangliobasal y talámica y el septum pelúcido, en esta distribución. Por lo tanto, si tenemos una hemorragia parenquimatosa o signos de edema vasogénico o citotóxico en una de estas localizaciones, pues puede sugerirnos el sitio donde se encuentra el trombo. Y bueno, tipos de trombosis venosa cerebral. Pues dentro del espectro de la trombosis venosa cerebral podemos tener una trombosis en los senos durales, siendo, como hemos dicho ya, en un 60% de las ocasiones el seno sagital superior, y teniendo en cuenta que la afectación de múltiples senos es relativamente frecuente. También podemos tener trombosis aisladas de las venas corticales. Estas trombosis son de mejor pronóstico debido a todas estas anastomosis corticales que hemos ido desgranando en la presentación. Y por último, la trombosis venosa profunda, que es esta trombosis que afecta al sistema venoso profundo y que, como ya veremos, tiene un peor pronóstico. Y bueno, ahora nos adentraremos en los diferentes hallazgos en TAC y en resonancia que nos encontraremos, ¿no?, ante una trombosis venosa cerebral. En relación con los hallazgos TAC, es importante que se haga un TAC simple, y si en el TAC simple sospechamos, ¿no?, que pueda haber una trombosis venosa, realizar un estudio
pues en fase venosa a los 45-50 segundos. Clásicamente hay unos signos directos y unos signos indirectos. Los signos directos es visualizar el trombo, ¿no? Y en el TAC simple se puede visualizar el trombo hiperdenso durante las 2 primeras semanas. A partir de las 2 primeras semanas, ese trombo pues se puede hacer isodenso y ya no ser visualizado en el TAC simple. Que se vea el trombo hiperdenso es el que define pues todos estos diferentes signos, ¿no? El signo de la cuerda densa, cuando vemos, como por ejemplo en la imagen, no sé si se ve el ratón, en la imagen aquí superior de TAC, en la que se ve una vena cortical hiperdensa, el signo del triángulo denso, cuando ya se afecta la región del seno longitudinal superior, o por ejemplo si fuera la vena yugular o la región del seno sigmoideo, pues sería el seno sigmoideo o la vena yugular densa. En los estudios con contraste, el signo que más vamos a visualizar es el signo del delta vacío, es decir, esa repleción de contraste, ¿no?, del seno venoso o de la vena cortical que sea la responsable en la que se encuentra el trombo, como en esta imagen inferior, en la que vemos una ausencia de repleción de contraste en el seno longitudinal superior. Aquí en esta imagen inferior derecha, que se muestra en la pantalla, vemos esta imagen, ¿no?, de esta estructura vascular superficial, ¿no?, espontáneamente hiperdensa, que recorre por la región del giro postcentral y que correspondería con la vena etrolar anastomótica trombosada. ¿Y cuáles son los signos indirectos en TAC? Pues serían aquellos signos como el edema cerebral y los infartos venosos, que como hemos comentado, lo más frecuente es que sean hemorrágicos y que tienen una distribución totalmente distinta a la de un territorio vascular, es decir, no respetan un territorio vascular arterial y su patrón va a ser el patrón del que hemos visto del territorio de drenaje de los senos venosos. Normalmente serán hemorragias o hallazgos del edema citotóxico, normalmente pues parasagitales y en línea media. Aparte, también podemos tener otros hallazgos asociados como hemorragia subaracnoidea aislada en surcos adyacentes. Y bueno, ¿cuáles son los hallazgos en resonancia? Aquí os pongo las principales secuencias usadas en el protocolo de trombosis venosa cerebral, que tendríamos la secuencia típica, ¿no?, del T1, T2, un T2 gradiente, el FLAIR difusión y ya secuencias específicas para la visualización de la trombosis venosa, que en conjunto se le denomina RM venografía, pero que se pueden desgranar en unas secuencias como el phase contrast o el TOF, que son secuencias en las que no se utiliza contraste y se puede visualizar el trombo sin utilizar contraste, aunque estas secuencias también se pueden hacer con contraste. Y también tenemos la secuencia T1 3D post-contraste, también utilizada en otros protocolos. Y bueno, tener en cuenta también, cuando hablamos de los protocolos, que este protocolo en muchas ocasiones en el diagnóstico inicial de una trombosis venosa cerebral es difícil de realizar. ¿Por qué? Porque los pacientes vienen orientados, al ser una clínica tan inespecífica, a lo mejor el motivo de consulta por el que vienen orientados es distinto, ¿no?, al de sospecha de una trombosis venosa cerebral y a veces es difícil hacer estas secuencias de venografía y se hacen en un segundo tiempo. Por lo tanto, es muy importante también para nosotros sospecharlo cuando estemos en máquina y estar al tanto que es una patología que puede aparecer con una clínica muy inespecífica. Y bueno, ¿cuáles son los hallazgos de resonancia? Pues las secuencias T1 y T2 visualizan el trombo por una ausencia de flujo. Son secuencias sensibles al flujo y por lo tanto lo visualizarán por esa ausencia de flujo. La señal de resonancia, tanto en T1 como en T2, depende del tiempo de evolución del mismo, es decir, de la degradación de hemoglobina. Entonces, como vemos aquí, pues podemos tener el trombo que se vea diferente dependiendo de la fase en la que nos encontramos. En esta imagen que vemos superior, pues vemos una simetría, ¿no?, en el flujo, tanto en T1 como en T2, del seno transverso y seno sigmoideo en este paciente, en la que se ve ese seno hiperintenso tanto en T1 como en T2, indicativo de que nos encontramos ante una trombosis venosa de ese seno en una fase subaguda. También otro hallazgo que estamos encontrando es este aumento, ¿no?, de señal dentro de las celdas mastoideas. Y esto era un paciente pues con una mastoiditis complicada con esta trombosis
venosa. Y bueno, hay que tener cuidado con un posible falso negativo. ¿En qué fase? En la fase aguda e hiperaguda. En esta fase el trombo se ve isointenso en T1 y se puede ver hipointenso en T2. Entonces tendríamos un pseudo vacío de flujo. ¿Por qué? Porque en T2 normal las venas se ven con una hipointensidad de señal. Entonces podríamos tener este falso negativo. Esto es poco frecuente, dado que ver en máquina una trombosis venosa cerebral en una fase aguda, hiperaguda, es muy poco frecuente. Normalmente lo que vamos a ver va a ser el trombo en una fase subaguda, en la que el trombo se ve normalmente hiperintenso tanto en T1 como en T2. En estos casos, la secuencia de T2 eco de gradiente y de susceptibilidad tienen mucha más sensibilidad para detectar el trombo agudo y hiperagudo. Fijaos la sensibilidad que tiene, un 90% versus al 70% del T1. ¿Y por qué? Porque el trombo agudo en esta secuencia se va a ver como una caída de señal muy marcada, como vemos en este caso de la imagen de un paciente. Aquí tenemos un T1 sagital en la que esta región marcada por la flecha de este seno dural se ve isointenso, no se ve tan hiperintenso como en el caso que hemos visto anteriormente y podemos tomarlo como algo normal. En cambio, cuando estamos visualizando la secuencia eco de gradiente, vemos esa caída de la señal tan abismal que hay en el seno, que nos indica pues la probabilidad de que ahí esté pasando algo. Incluso se ve muy asimétrica esta señal en comparación con el seno contralateral. Y bueno, hay otros hallazgos que nos pueden hacer sospechar, ¿no?, que tenemos un trombo, y es el mismatch que hay en el FLAIR y el T2 gradiente. ¿Esto a qué se refiere? A que los senos venosos durales tienen una señal opuesta en FLAIR y T2 gradiente en condiciones normales. Una trombosis hará que el FLAIR se vea idéntico en señal al T2 gradiente, como en este caso, ¿no? En este caso tenemos una secuencia a la izquierda de T2 eco de gradiente, a la derecha un FLAIR, y vemos que en condiciones normales tendrían que tener señales opuestas, y en este caso, en este paciente, no la tienen una hiperintensidad de señal similar. Esto se ha descrito que ocurre independientemente de la fase del trombo y puede sernos de ayuda cuando tengamos dudas de que hay una trombosis venosa cerebral. Y es algo, pues, en lo que hay que habituarse, ¿no?, de intentar visualizar siempre cómo se ve ese trombo o cómo se ve ese seno venoso, disculpad, tanto en FLAIR y en T2 gradiente, y ver ese mismatch que suele haber. En cuanto a la difusión sirve mucho para la valoración de complicaciones, es decir, de ese infarto que se forma de la trombosis venosa. Pero tener en cuenta que el 40% de los trombos en fase subaguda restringen en difusión, y que restrinja en difusión el trombo, pues es un factor pronóstico, va a predecir un peor pronóstico y una peor respuesta al tratamiento anticoagulante. Y bueno, los hallazgos en resonancia venografía, como hemos dicho, hay diferentes formas, ¿no?, de realizar las secuencias de venografía. Hay dos típicas, ¿no?, que son el time of flight y el 3D phase contrast, que son secuencias que se pueden realizar sin contraste. Cada una tiene sus ventajas y sus inconvenientes. El principal inconveniente del time of flight es que es una secuencia muy sensible al tejido estacionario con tiempos de T1 corto, y por lo tanto un trombo en fase subagudo que se ve hiperintenso en T1 puede darnos un falso negativo, porque la secuencia time of flight lo revele como algo hiperintenso. Y la secuencia 3D phase contrast, que también no es tan sensible a los tejidos estacionarios y tienen una mejor sensibilidad al flujo, pero aún así pueden tener, se puede ver alterada con el flujo. Ambas secuencias se van a ver de forma muy parecida y son casi indistinguibles a la hora de verlas, ya que son secuencias que harán, como vemos en esta imagen de la izquierda, reconstrucciones MIP, y también se pueden llegar a hacer reconstrucciones MIP 3D. Y también tenemos la secuencia T1 post-contraste, la secuencia T1 3D post-contraste, que puede ser análoga, ¿no?, a la angiotagging, en la que veríamos el defecto de represión de contraste. También podríamos llegar a ver un realce tentorial por éxtasis o un realce parenquimatoso en el caso de que haya un infarto por esta rotura de la barrera hematoencefálica. Tener en cuenta
que un trombo en fase crónica puede realzar y esto puede darnos un falso negativo. También estas secuencias que hemos dicho que se pueden usar sin contraste también se pueden llegar a utilizar con contraste. Otros hallazgos que vemos en la resonancia son muy parecidos a los hallazgos TAC que hemos descrito, ¿no? El hallazgo directo es la visualización directa del trombo y que haya una ausencia de flujo en las secuencias por contraste o en las secuencias de venografía que hemos explicado, y otros hallazgos pues serán las anormalidades parenquimatosas que surjan, que se ven en un 40-60% de los casos. Son anormalidades que, como ya hemos dicho, no respetan un territorio vascular arterial. ¿Y cuáles son? Pues son el edema citotóxico, que típicamente restringen difusión, pero que puede ser reversible, el edema vasogénico, que no te restringirá en difusión, y también, por ejemplo, la hemorragia parenquimatosa, que se da con mucha frecuencia. Otros hallazgos pues serán el edema, el colapso ventricular por efecto masa y el aumento de la presión intracraneal, realce electromeningio, etc. También en la secuencia eco de gradiente y FLAIR podemos ver pues, un aumento de la señal FLAIR en los surcos o un aumento de una estasis vascular en los diferentes surcos, pues por este patrón de éxtasis de la trombosis, como otros hallazgos que pueden aparecer. Y bueno, ya terminando, en relación con la trombosis venosa cerebral profunda, apuntar que es menos frecuente que la trombosis venosa de senos durales y de venas corticales, pero que tiene un peor pronóstico por esa escasa circulación colateral que posee. Como hemos visto, son muchas venas que al fin y al cabo drenan a una vena que es el seno recto y por lo tanto tienen un peor pronóstico dada esa circulación colateral. Es muy frecuente que la afectación, como vemos aquí, sea una afectación bilateral con la típica distribución del drenaje del territorio venoso del sistema venoso profundo que hemos visto anteriormente, con afectación de las regiones talámicas y subganglionar y también más o menos de la sustancia blanca periventricular. Y bueno, ya terminando, podemos ver los diferentes pitfalls o errores diagnósticos en relación con la trombosis venosa cerebral. Algo muy frecuente puede ser la simetría de senos transversos, que se da en el 85% de los pacientes, y que lo más frecuente es que haya un seno transverso derecho que sea más dominante que el izquierdo. También podemos tener variaciones de la tórcula, como una bifurcación asimétrica del seno longitudinal superior o una implantación alta de la tórcula que nos haga pensar que hay una trombosis en esa localización. También el típico pitfall de la granulación aracnoidea, el hematoma subdural en fases subagudas también puede dar la sensación, si se da en la región occipital o parietal posterior, de que hay una trombosis del seno sigmoideo, aunque la clínica del paciente, en la que vendrá normalmente por un TCE o por un traumatismo, bueno, por algo traumático, pues os orientará más a que se trata de un hematoma subdural. Otros posibles pitfalls que se dan también en la práctica clínica, por ejemplo, una anomalía del desarrollo venoso, como en este caso en la que se veía una hiperintensidad en esta región frontoparietal o parietal izquierda, en la que cuando se realiza el angio es una anomalía del desarrollo venoso. También otros pitfalls de trombosis venosa cerebral, pues la hipodensidad difusa parenquimatosa, que se da, por ejemplo, en caso de una encefalopatía hipóxico-isquémica o una hipomielinización, hematocrito elevado, y también posiblemente artefactual. Aquí tenemos un paciente con un phase contrast en el que por un flujo lento, pues fijaos que no se veía esta región del seno transverso y sigmoideo izquierdo. Repitiendo el estudio, ya sí que se veía. También tener en cuenta estos posibles fallos artefactuales. Y bueno, como takeaways de la presentación que hemos realizado, pues tener en cuenta que a pesar de que es una entidad infrecuente, es necesario tenerla presente, porque tienen una clínica muy inespecífica y porque un diagnóstico y tratamiento precoz mejoran el pronóstico. Tener en cuenta que la distribución de los infartos venosos es diferente a la de los territorios arteriales. Normalmente es bilateral y es muy frecuente en que tengan la complicación de una hemorragia. Por lo tanto, es
importante conocer los distintos hallazgos en TAC y resonancia para establecer un correcto diagnóstico y evitar estos posibles errores diagnósticos que hemos comentado. Y bueno, ya he terminado la presentación. Muchas gracias, Paco. Excelente presentación. Bueno, ahora si la audiencia tiene alguna pregunta, las podrían dejar por el chat. De momento tenemos una pregunta de la doctora Laguillo. Según tu opinión, ¿qué técnica radiológica es mejor para el diagnóstico de la trombosis venosa cerebral? ¿Qué técnica? Bueno, para mí la resonancia es muy útil porque te permite establecer el trombo y el periodo del trombo, y dentro de las secuencias de resonancia, la que utilizamos más en nuestro centro pues es el phase contrast. Se puede utilizar también el TOF, pero la verdad que nos da peores resultados. Incluso tenemos la posibilidad de el phase contrast realizarlo posteriormente, habiendo después administrado contraste. Para mí quizás la que más me ayuda es el T1-3D post-contraste de toda la vida, aunque nosotros también en el protocolo de trombosis venosa cerebral lo hacemos dinámico, pero un T1-3D post-contraste en la que ya se va a ver el seno y el drenaje, ¿no? Pues los senos también ayuda mucho. Muy bien. Y yo tengo una pregunta. ¿Qué recomendación harías a cualquier radiólogo, digamos, que esté haciendo guardias, pero que no sea neuroradiólogo, y le pregunten por una cefalea y vea pues algún signo de sangre o una hemorragia sin más, pero que justamente coincide con un territorio vascular arterial y que le dirías que haría el angiotac para la arterial, que hiciese 2 fases? Sí. ¿Qué hacemos? Pues bueno, yo creo que lo más importante es estar siempre en máquina, y cuando tenemos una urgencia y nos pide un cráneo, ya sea de TAC o resonancia, intentar siempre estar en máquina, porque es cuando nos saldrá la duda y podremos establecer qué secuencia. Normalmente, a veces, en la corta experiencia que tengo, cuando le echo un arterial a una hemorragia intraparenquimatosa, ese estudio en fase arterial ya también tenía parte venosa, ¿no? Ese estudio, y normalmente tampoco se requiere un estudio exclusivo, ¿no? En fase venosa para descartar el seno, y si haces un arterial pensando en que puede ser arterial, también se te va a poner de manifiesto el drenaje de los senos, y también se podrá ver. Vale, o sea que lo importante es estar en máquina, porque realmente, ¿no? Muchas veces, o no sé si en algunos hospitales se hace, pero cuando vemos sangre en un código ictus paramos y no hacemos nada más. Así que bueno, si estás un poco atento y decides poner contraste, porque claro, a veces sí que te has podido comer una trombosis venosa porque has visto la sangre y has dicho, va, no es ictus, ¿no? Y entonces ya te quedas tan ancho y te vas. Y luego resulta que era una trombosis venosa. Sí. Aquí en el Trueta sí que hacemos el estudio, por el estudio este de la maratón, para ver el spot sign dentro del hematoma, y normalmente cuando tenemos un ictus hemorrágico casi siempre hacemos el estudio angiotac intracraneal, y para valorar eso, el spot sign, pero que también te permite valorar otras posibles lesiones vasculares subyacentes que puedan ser la causa de la hemorragia intracraneal, y como tú dices, ¿no? También verás si a lo mejor esa hemorragia es porque tenga una trombosis venosa o otra causa. Bien, Paco, mira, tenemos un par de preguntas más. Joan Perelló dice, hola Paco, dice, soy Adri, vale, otro de nuestros residentes. Dice, enhorabuena por la presentación, dice que tiene una duda. Dice, ¿con un TAC simple normal podemos descartar del todo la trombosis venosa cerebral o es necesario siempre poner contraste? Gracias. Con un TAC normal no descartaremos una trombosis venosa, porque en fases muy hiperagudas de la trombosis venosa, o cuando han pasado ya al menos 2 semanas de la trombosis venosa, ese aumento de densidad que típicamente se describe, ¿no? El signo este de la cuerda densa o del seno denso ya no se ve, ¿vale? Y se verá isodenso. Y entonces en estas fases tan hiperagudas, aunque son poco frecuentes, o en fases en las que ya ha pasado una semana desde la trombosis, es posible que no veamos ese signo de hiperdensidad clásico en TAC simple.
y normalmente sí que es necesaria confirmar la trombosis con una secuencia venosa o un estudio con contraste. Tenemos otra pregunta, Paco. Luis Domínguez pregunta, si pusiésemos contraste, ¿sería conveniente realizar la adquisición con contraste y luego otra de forma tardía esta adquisición? Que me supongo que te pregunta qué protocolo. Vale, aquí el protocolo que realizamos supongo que se refiere a la resonancia, serían las secuencias básicas de resonancia que se utilizan en casi todos los protocolos de T1, T2, T2 gradiente, difusión y FLER. Después hacemos una secuencia sin contraste venográfica, que es un phase contrast. También se puede hacer el TOF, pero en nuestro centro la verdad que nos ayuda más y está mejor, se ven mejor estos hallazgos a nosotros con nuestra máquina de phase contrast. Y después realizamos un T1 3D post contraste con una secuencia dinámica y opcionalmente se puede realizar otra vez, una vez ya se ha administrado el contraste, otra vez el phase contrast, porque hemos visto que también puede ayudarnos en ocasiones a hacer el phase contrast post contraste para la visualización del trombo. Muy bien, pues de momento no han escrito más preguntas. Si la doctora Laguillo y el doctor Pineda quieren comentar algo sobre la sesión, estamos amablemente atentos. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy bien, Paco? Y bueno, decir que aunque es verdad que la trombosis parece, ¿no?, que tiene que ser una cosa fácil de diagnosticar, ¿no? Trombo, contraste y ya está, que a veces puede ser muy difícil. Incluso en el TAC simple, a veces vemos hiperdensidades en los senos que no son un signo tampoco, porque en pacientes jóvenes a veces se ven los senos más densos, ¿no? Con lo cual, a veces es difícil, ¿no?, saber en qué momento tienes que poner contraste y cuándo vas a sospechar una trombosis. Y otra cosa muy importante que has dicho tú, Diego, es que a veces cuando vemos un hematoma no pensamos en la trombosis. Nunca pensamos en la trombosis normalmente, ¿no? Piensas en que haya una lesión vascular subyacente o que sea causa hipertensiva. Entonces, como hacemos angio de rutina, está bien también mirar los senos venosos, que a veces tampoco, incluso nosotros no los miramos, ¿no? Mirar las arterias, que no haya un aneurisma, que no haya una malformación. Y bueno, ha habido casos, ¿no?, que el hematoma es secundario a una trombosis, ¿no? Y que a lo mejor inicialmente se nos ha pasado el diagnóstico por esto, ¿no? Porque realmente no piensas cuando ves un hematoma en que puede tener una trombosis, ¿no? Pero realmente es que a veces es un hematoma y a lo mejor la zona de infarto venosa te puedes confundir con el edema perilesional, ¿no? Con lo cual, incluir también en la cabeza que cuando hay una hematoma, intentar mirar los senos venosos en el angio, que muchas veces, aunque sea arterial, ya es lo que ha dicho él, ya se ven los senos. Sí que es verdad que a lo mejor si vas directamente a ver los senos, a lo mejor hacéis una adquisición más tardía, ¿no? Pero en la arterial también se ven los senos, con lo cual siempre mirar los senos. Y bueno, en la resonancia también lo que ha dicho él, hay pitfalls, ¿no? A veces también nos pasa mucho en los niños, ¿no?, estas hiperintensidades en T1 de los senos, ¿no?, supongo por el bajo flujo, y que lo ves muy frecuentemente. Entonces, a veces no sabes, ¿no?, si, bueno, al principio pensábamos, no puede ser, ¿no?, todos los niños tienen trombosis. No. Tener en cuenta todos los pitfalls que podemos encontrar, sobre todo en resonancia también, para no diagnosticar trombosis que no son, ¿no? Las granulaciones de Paccioni, por ejemplo, ¿no? Ha habido casos que se han diagnosticado, sobre todo con esta etapa que hemos pasado del COVID, ¿no?, que se han diagnosticado trombosis que no eran trombosis, ¿no?, que eran granulaciones Paccioni o alteraciones, ¿no?, como ha dicho él, una hipoplasia del seno. Entonces, que puede ser, parece que sea una cosa fácil, ¿no?, la trombosis como cualquier parte del cuerpo, pero que a veces puede ser complicado, ¿no? Entonces, el tema es, yo personalmente pienso que el TAC nos ayuda bastante a hacer el diagnóstico, pero el resto nos aporta toda la información, ¿no?, de las complicaciones sobre el parénquima y todo lo que traer asociado a una trombosis. Con lo cual, bueno, yo creo que tenemos que hacer lo que tengamos bueno, más a mano y en el momento depende, ¿no? Si es una urgencia y vemos un hematoma, ya que veis el hematoma, hacer un angiotac y ver los senos y evidentemente las arterias, ¿no? Siempre primero, pero bueno, para hacer el diagnóstico.
Con lo cual, bueno, yo creo que con el resumen que ha hecho, explicación tan buena que ha hecho Paco y todo, yo creo que a partir de ahora espero, al menos los residentes, que si vienen hematomas no se les pase una... Muy bien, Paco. Muy bien, Paco, una sesión excelente y gracias por las aportaciones, Gemma. Diego, una excelente moderación. Yo creo que ha sido súper interesante y el Paco nos ha hecho una revisión excelente de cómo hacer el diagnóstico de una entidad que ha hecho mucho énfasis, y esto es muy importante, que tiene una clínica variable e inespecífica, lo que hace que muchas veces nos encontremos con los hallazgos sin sospecharlos, y tanto Paco como Diego como también Gemma han hecho mucho énfasis de la importancia de estar en la máquina para hacer un protocolo adecuado. Después ya veremos si hacemos una venografía con face contrast, con un T1 post contraste, con un TOF, dependiendo de la máquina, pero lo importante es estar allí para identificar después bien el trombo en casos no sospechados. También has hecho énfasis, ¿no?, en los pitfalls que ahora señalaba Gemma, muy importante también, y el caso de que pueda haber falsos negativos en la fase hiperaguda, utilizar las secuencias de susceptibilidad magnética también es útil, ¿no? Y me ha gustado también esto del valor pronóstico de la difusión. Mucha información, muy interesante, hemos aprendido mucho, o sea que muy bien, Paco, y sin nada más que añadir, yo os invito a todos a la nueva sesión de mañana. Muchas gracias a todos. Que vaya bien. Que vaya bien. Buenos días a todos. Buenos Gracias días. por asistir.